Estimada Emilce, comentaré tu trabajo mediante este video. En principio hay un criterio que quiero mencionar que también nos va a servir para los demás compañeros del curso. Sería interesante poder compartirlo también. Es que no sea necesario que la persona que revise este árbol de problemas o este análisis de problemas haya tenido una mirada previa o haber leído previamente un diagnóstico, una descripción del contexto. Este árbol de problemas debe de poder entenderse en una primera mirada. Entonces, cada elemento que hemos desarrollado debe estar muy claramente explicado. Por ejemplo, cuál es el problema, quiénes se ven afectados, dónde, con mucha claridad. ¿Okay? Así sea redundante en todos los elementos del árbol. Entonces, un criterio es que cualquier persona que no conozca la realidad, que no conozca el lugar donde se estaría desarrollando este proyecto, lo pueda comprende todos esos elementos de una primera mirada. ¿Okay? También hay otros elementos que quiero plantear, que los voy a poner por aquí, ¿sí? Para entender mejor el problema central en principio, ¿sí? Pero también puede extenderse a los demás elementos de este árbol de problemas. Primero, este problema debe de tratar de generar o resolver un problema social, ¿ok? Sí, porque lo que nos interesa a nosotros es desarrollo social, ¿sí? Más allá del crecimiento económico, etcétera, porque estamos en un proyecto de inversión pública. Entonces, este proyecto que estamos planteando, perdón por el sonido, este proyecto que estamos planteando debe ser susceptible de ser resuelto, gestionado mediante gestión pública, ¿ok? Otro aspecto, me refiero al problema que estamos planteando, ¿ah? Debe ser específico, ¿sí? Debe haber un balance entre lo que es específico y general, eso lo vamos a ver en un segundo. Debe ser específico porque debemos saber claramente cuál es la temática que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí estamos trabajando el tema de familias con me imagino bajo nivel económico, sin acceso a vivienda digna, ¿sí? Es importante que sepamos, por ejemplo, dónde o alguna indicación de priorización, en qué lugares sería más importante tener incidencia. Entonces, si no lo hacemos de manera específica, estaríamos mejor en la figura de un plan o de un programa, ¿sí? Porque a veces he visto que desarrollamos una serie de objetivos para un proyecto y eso lo hace mucho más complejo. Lo mejor sería subdividirlo en grupos y plantear 2 o 3 proyectos que serían parte de un programa. También es importante y es necesario para el marco del SNIP que sea lo suficientemente general para poder formular más de una alternativa. ¿Okay? Entonces, habrán diversas formas de poder resolver este problema que estamos planteando aquí. O sea, no debe haber una sola forma de resolverlo, ¿sí? Porque la idea es encontrar la mejor manera de hacerlo. No necesariamente tendrá que ser la de menor costo, ¿sí? Porque es un error que se plantea mucho en el tema de inversión pública. Queremos plantear lo que es más económico, lo cual no necesariamente es la mejor forma de resolver un problema. Este problema también debe tener la característica de ser delimitante, ¿sí? Obviamente ya lo he mencionado, la población debe estar claramente especificada, ¿sí? Si estamos hablando de una población, en este caso, las personas, ¿cómo las caracterizamos? Como familias de nivel medio-bajo, ¿sí? Específicamente eso qué significa, de nivel bajo en estrato socioeconómico, el tema de ingresos, etcétera, eso debe estar claramente especificado para poder ubicarlas con mucha claridad. También debemos de tener una aproximación al costo y al esfuerzo en el que vamos a incurrir para poder resolver ese problema, ¿sí? Obviamente eso lo vamos a ver después cuando planteemos el árbol de objetivos y cuando hagamos todo el tema de la planificación del proyecto. Pero al menos tener una idea de la magnitud del problema. Por ejemplo, una indicación clara para esto es cuántas familias están en esa condición y a cuántas familias realmente podremos atender con el proyecto.
ejecución, es importante que también para poder abordar ese problema se tengan las capacidades para poder gestionarlo y ejecutarlo de manera exitosa. ¿Ok? Bueno, esos son los criterios que quería mencionar y ahora pasamos a ver tu árbol. Bien, entonces, tenemos el problema central que se define como familias de bajo nivel sin acceso a una vivienda digna. Está claramente identificado cuál es el problema, que esa familia no tiene acceso a una vivienda digna. Sería interesante poder caracterizar luego qué significa o cómo se plantea una vivienda digna, qué servicios debería de tener, cómo debería de ser construida, etcétera. Cuáles son las características principales. Estas familias, cuántas son, dónde están, ¿sí? Y los elementos que ya había comentado anteriormente. ¿Cuáles son las causas? Porque tienen bajos o insuficientes ingresos estas familias, ¿ok? Por el desempleo. ¿Hay alguna indicación del nivel de desempleo? ¿Hay alguna indicación del nivel de subempleo en estas familias? También por los altos costos para la adquisición de viviendas y no sé qué cosa es y terrenos, ¿ok? Sí. ¿En dónde? ¿Sí? Y obviamente por parte de estas familias, de este estrato social o de este grupo de personas. Eso se da también porque la inversión inicial es muy alta para la adquisición de estos terrenos por parte de estas familias. Hay altos costos de los materiales de construcción para estas viviendas, me imagino. También este problema central se da porque hay acceso inflexible a créditos para vivienda. Ya. Para este grupo en particular, ¿okay? Porque eso no es para todos. ¿Sí? Para algunas personas acceder al crédito es mucho más sencillo o más fácil. También se da este problema porque hay una deficiencia en el diseño y manejo de los programas públicos de acceso a vivienda. ¿Ok? Deficiente planeación, esto se da porque hay deficiente planeación urbana. ¿Sí? ¿Por parte de quién? Y porque hay migración rural urbana. Ok, que tiene que ver con el tema de hacinamiento, sí. Falta de coordinación interinstitucional con otros agentes involucrados, ¿sí? Cuando planteemos siglas es importante que sepamos que cualquier persona pueda comprender qué significan estas siglas, ¿ok? Ok, ¿y falta de coordinación para qué? ¿Sí? Eso es importante también que se mencione. ¿Cuáles son los efectos? Sí, los efectos también deberían de plantearse con un grado de especificidad como ya lo he mencionado aquí. ¿Sí? Básicamente, necesidades básicas insatisfechas y desarrollo social, económico y social inadecuado para este grupo familiar en particular. ¿Ok? Bien, estos son mis comentarios para este árbol. En realidad el análisis está bastante claro. Lo importante, como ya había comentado, es tener mucha más especificidad en los elementos que acabo de revisar a este nivel. ¿Okay? Ahora, también es importante, por ejemplo, mencionar, para ese tipo de problemas es muy importante, habrán un grupo de causas que tengan que ver con aspectos socioeconómicos, otro grupo de causas que tengan más énfasis en aspectos sociales o en aspectos culturales, otro grupo de causas en aspectos normativos, legales, ¿sí? Y también es importante concentrarnos en los diferentes actores que tienen influencia directa en este problema. Bueno, hasta aquí mis comentarios y todavía tenemos tiempo para seguir avanzando en lo que nos queda de curso. Hasta la vista.